a grabar. Amén, hijo, yo oro. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendito y alabado sea tu santo y poderoso nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por este momento que tú nos das, Señor, y creemos firmemente, Señor, donde se reúnen dos o más, yo estaré ahí presente. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu sea llenando nuestro corazón, preparando nuestros corazones para recibir, Señor, tu palabra fresca, Señor, y sea guardada, Señor, en nuestros corazones, Padre. Mi Dios, te ruego que tú seas tomando en este momento, este tiempo, Señor, que te damos, Señor, tú conoces nuestros corazones, Señor, te ruego que tú seas ministrándonos también por medio de tu palabra, Señor, y sea, Señor, utilizando la vida de tu hija Johanna, Señor, seas tú poniendo, Señor, las palabras, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender, para retener, Señor, y tomarla, Señor, para nuestras vidas, Padre Santo. Te ruego que tú seas fluyendo también, Señor, en la vida, Señor, de tu hija Johanna, Señor. Fluye, Señor, y dale ese discernimiento y la sabiduría y ese amor, Señor, que da para sus hermanos, Señor, que comparte, Señor, tu palabra, Padre mío. Te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor, para aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, por utilizar su vida de tu hija Johanna, Señor. Bendícela, Señor, en este momento, Señor, y guárdala, Señor, que todo, Señor, este tiempo sea para ti, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, Dianita, muchas gracias, mi preciosa. Hola, mi Adri, por ahí estás trabajando. Ay, hola. Adri todavía está activa trabajando. Bueno, familia, vámonos para Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. No sé si alguien quiere leerlo. Mateo 7, 24 al 29. Amén. 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 Dice, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los escribas. Amén. Amén. Amén, mi preciosa, muchas gracias. Entonces, aquí como podemos ver, chicas, las que ya venimos haciendo el estudio desde el principio, hemos podido entender que aquí Jesús está hablando él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿De cuáles palabras está hablando él? Pues de todo lo que hemos venido aprendiendo desde el principio. Todo lo que él nos ha venido enseñando desde el principio, pues creo que ya todas tenemos claro este tema, y para las personas que han llegado por primera vez, sí sería importante, como estamos en el capítulo 7, que esta semana que ustedes tengan tiempo, vayan leyendo desde Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, hasta que se pongan al día con Mateo 7, o se pueden conectar por YouTube y ahí yo tengo las enseñanzas, ahí están subidas donde se explica más el tema y ustedes puedan entender de qué palabras nos está hablando Jesús en este momento. Aquí con estas palabras que él nos está dando acá, él ya está finalizando su sermón en el monte. Y como podemos ver, chicas, hay dos palabras claves que él nos habla, que es la palabra hacer y la palabra obediencia. Son dos palabras claves que él nos está dando en esta parábola. ¿Cuáles eran las parábolas? Jesús
muchas de las cosas que enseñó Jesús fue a través de las parábolas, ya para que las personas las pudieran entender. Realmente cuando nosotros venimos a Cristo, hay personas que dice la palabra de Dios que hay personas que necesitan alimento, leche espiritual. Es como cuando tú naces, cuando nace un bebé, ¿qué es lo que el bebé le damos? Le damos pura leche. Ya ese es el alimento de un bebé cuando recién nace. Lo mismo pasa con las personas que vienen por primera vez a Cristo. Hay muchas cosas de la Biblia que no van a entender, entonces Jesús las dijo por medio de ¿qué? De parábolas, para que las puedan entender un poco mejor. Y más adelante dice la palabra que a medida que uno va avanzando espiritualmente, va creciendo en el espíritu, ya no necesitas alimento de leche espiritual, sino que empiezas a necesitar un poco de alimento sólido. Ya cuando nosotros crecemos, empezamos a alimentarnos de cosas sólidas y ya no de líquidos. Lo mismo pasa con nosotros en el Evangelio. Entonces, Jesús trataba siempre de enseñar por medio de parábolas para que la gente pudiera entender. Entonces, esta vez Jesús nos está poniendo una parábola donde nos está hablando de dos tipos de hombres. Entonces, vamos a hacer un análisis de estos versículos del 24 al 29. ¿Alguien quiere leerme el versículo 24? Solo el versículo 24. Amén. Amén. A ver, versículo 24. La palabra de Dios dice, si cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo Jesús muy clarito que cualquiera que oye estas palabras, pero ¿cuáles palabras, Joan? Las que ya estamos aquí en el estudio desde un principio, ya sabemos cuáles son las palabras que Jesús nos ha venido enseñando. Las otras chicas, es importante que se pongan al día, le hacen en su casa Mateo del 1 al 7 y ahí van a poder entender a qué se refiere Jesús cuando dice cualquiera que me oye estas palabras, oír y hacer. Nos está diciendo cualquiera que las oye y que las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En ese tiempo, en Palestina, era un lugar donde abundaba mucho la roca. Y en ese tiempo la roca era lo que ellos utilizaban para fundamentar las casas, para construir sus casas sobre la roca. Entonces, no era nada normal que la gente construyera una casa con otro tipo de material que no fuera la roca. Por eso aquí Jesús les está poniendo a ellos como ejemplo. Cualquiera que me ha escuchado todas estas palabras que yo les vengo hablando a ustedes desde hace días y las hace, yo te voy a comparar con un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Aquí está comparando el Señor con una mujer prudente que edifica su casa, o el hombre cabeza de hogar que edifica su casa, su hogar, su familia sobre la roca. O también se refiere a las personas que están solteras, que no tienen hijos, pero está edificando su casa, su vida sobre la roca, ¿ya? Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo somos también nosotros. Entonces, ¿sobre quién nosotros estamos edificando nuestra vida? Es importante que sepamos esto. Entonces, cuando él dice, cualquiera que oye estas palabras y al mismo tiempo las está haciendo, pues yo le comparo con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. El versículo 25, ¿qué nos expresa el versículo 25? ¿Alguien me quiere leer el versículo 25? Amén. Dice, descendió lluvia. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Perdón, espera. Sí, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí nos está expresando qué pasa con este hombre que está construyendo su casa sobre la roca. Aquí muy clarito está diciendo, este hombre que construye su casa sobre la roca es que cuando escuchamos el evangelio y cuando obedecemos el evangelio. Y eso lo hemos venido viendo también en los devocionales en estos días en TikTok, que estamos estudiando Santiago
Santiago nos ha dicho que nosotros no debemos ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Entonces, lo mismo está diciendo el mensaje, prácticamente todo está alineado y siempre tiene concordancia. Lo que hablaron los apóstoles, lo que hablaron Jesús, todo se une en un mismo mensaje. Entonces, aquí simplemente nos está diciendo que cuando tú construyes tu casa, escuchando el evangelio, obedeciendo el evangelio, tú estás construyendo tu casa sobre la roca. Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa y no cae. Entonces, mire qué tan importante es cuando una casa está fundamentada sobre la roca. Por eso, familia, es tan importante que los que están aquí casados y los que están pronto a casarse edifiquen su casa sobre la roca. ¿Por qué? Van a venir lluvias, van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir tempestades. Y si esa casa no está construida sobre la roca, ese matrimonio no va a durar. Entonces, sí es importante que entendamos que la roca de nuestra casa, la roca de nuestra vida debe ser Cristo. El versículo 26, ¿alguien lo quiere leer? Amén. 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 A ver, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén, Anita. Mire qué hermoso. Entonces él ya dice, pero cualquiera que me oye y no hace, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mire que esto tiene mucho alineamiento con lo que hemos visto en el devocional estos días, porque estos días justo el lunes estuvimos viendo que Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Y lo mismo nos está diciendo Jesús, o sea, si tú estás escuchando mi palabra, pero si tú no haces lo que yo estoy diciendo, pues simplemente te comparo a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un hombre insensato es un hombre necio, es un hombre terco. Ajá. Y el versículo 27, ya más adelante vamos a ver qué significan estas palabras. El versículo 27, ¿qué nos declara? ¿Alguien nos quiere leer el versículo 27? Amén. Amén. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando un hombre construye la casa sobre la arena? Simplemente dice que desciende la lluvia, vienen los vientos, ¿cierto? Hirieron contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros construimos la casa, simplemente cuando somos, como digo yo, cristianos crispetas, cristianos que vamos a la iglesia todos los domingos a ser oidores, pero no ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Y toda la semana nos pasamos viviendo, como dicen en Colombia, sin Dios y sin ley. Eso es construir la casa sobre la arena. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen los problemas, las dificultades? Esta casa se desploma muy fácil. El versículo 28, ¿qué nos dice? ¿Alguien quiere leer el versículo 28? Ahí Ruth tiene la mano levantadita, no sé si es que Amén. quieres leer. Y seguimos Amén. honrando la palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Amén. Ellos, cuando escucharon las palabras de Jesús, ellos quedaron así como admirados, dice aquí, quedaron por la instrucción y la enseñanza que Jesús estaba dando, ¿ya? Porque él estaba hablando realmente con autoridad, porque la palabra que estaba enseñando Jesús en ese momento no se parecía a la palabra que ellos estaban acostumbrados a recibir de los escribas y los fariseos en ese tiempo, sino que era una palabra que venía directamente del Padre, porque todo lo que Jesús habló, Él lo dice en su palabra, lo que yo hablo es lo que yo he visto de mi Padre, es lo que Él aprendió de su Padre. Entonces ellos quedaron totalmente, como decimos, anonadados con las palabras que Jesús estaba dando, porque Él no estaba hablando basado en las tradiciones
que ellos tenían. De hecho, las personas que están haciendo el estudio desde el principio, hemos visto que los fariseos se dejaban llevar por las tradiciones y doctrinas que ellos tenían humanas, pero que realmente no estaban aplicando la palabra ni la ley como tenía que aplicarse desde el corazón, no desde afuera, sino desde el corazón. Entonces Jesús realmente estaba hablando con autoridad, un tema que para Jesús salía desde el corazón, porque Él nos enseñó cómo se cumplía la ley de todas las maneras, letra por letra. Él dijo, yo no vengo a abolir la ley, porque es que la gente cree que Jesús vino a abolir la ley, pero Él dijo muy clarito, yo no vengo a abolirla, yo vengo es a que se cumpla la ley letra por letra y a enseñarles realmente cómo es que se cumple la ley. Entonces, esto es lo que el Señor, por eso ellos quedaron así como admirados, porque claro, ustedes han escuchado que no puedes adulterar, pero yo les digo que el que mira a una mujer y la desea en sus pensamientos, ya adulteró con ella. Entonces, Él enseñó la ley más allá de lo que era realmente. No es solamente tener contacto físico con una mujer para saber que caíste en adulterio, pero si tú también estás pensando y estás imaginando cosas con esa mujer, de hecho ya adulteraste. Ustedes han escuchado que dicen no matar, pero yo les digo que cualquiera que le diga fatuo a su hermano, necio a su hermano, de hecho ya cometió asesinato. Entonces, Él en verdad nos enseñó que la ley viene desde el corazón, que todo lo que nosotros, cuando ustedes den, que su mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, porque entonces ustedes están buscando la recompensa del hombre y no están buscando la recompensa de Dios. Y eso era lo que hacían los fariseos. Ellos, cada vez que ellos daban, todo el mundo se tenía que dar cuenta que ellos estaban dando, que ellos estaban ayudando a la gente, que ellos estaban diezmando. Cada vez que ellos diezmaban, tenía que sonar una campana para que supieran, ay, yo diezmé, yo diezmé. Oraban en los lugares públicos para que todo el mundo los viera orar. Entonces Jesús enseñó, no, eso no es, eso son reglas humanas que ustedes están colocando, esto es así, cuando ustedes oren, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Cuando tú estés dando y estés ayudando, no tienes que decir que estás ayudando, lo que se hace tu derecha no lo sepa la izquierda, no puedes adulterar con una mujer desde el pensamiento, no puedes decirle necio a tu hermano porque ya lo estás matando con tus propias palabras. ¿Qué nos dice la palabra? En nuestra lengua tenemos el poder de la vida o de la muerte. Entonces no necesito coger un revólver para ser asesina. Yo misma estoy matando a una persona por la manera en la que estoy hablando de esta persona. Entonces Jesús nos enseñó realmente lo que era la ley. Él no vino a abolir nada, como la gente a veces piensa. Y eso yo he escuchado mucho que no, ya Jesús destruyó todo eso. Él dijo que ya no vivimos bajo eso. No, Él nos enseñó realmente cómo se debe vivir. Todas estas palabras Él se las estaba dando a quienes, a los que estaban escuchándole. ¿Y quiénes nos estaban escuchando? Los que estaban creyendo. Es lo mismo, estas palabras son para nosotros, los que estamos escuchando la palabra de Dios, los que estamos creyendo en Jesús. ¿Qué nos dice el versículo 29? ¿Alguien quiere leer el versículo 29? Dale, mi Amén. Ruth. Porque les enseñaba como quienes tienen autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces aquí nos está diciendo por qué ellos se quedaron admirados porque Jesús estaba enseñando con autoridad. Y Él tenía esa autoridad que venía del Padre. Y aparte de que Él tenía esa autoridad, era santo. O sea, Él cumplía al pie de la letra la ley. Él la cumplía. Entonces, como Él cumplía la ley al pie de la letra, a pesar de que se hizo carne y sangre, Él nunca pecó, vivió entre los pecadores, más nunca pecó. Entonces estaba enseñando la palabra con autoridad, ¿ya? Guiado por Dios. Él venía con esa autoridad mandada por Dios. No como los escribas en ese tiempo, que ellos dependían de los fariseos o de los maestros saduceos para poder hablar. Y aparte, lo que ellos estaban hablando, pues eran simplemente doctrinas humanas, ¿ya? Por eso es que yo digo que es muy importante no caer en la religiosidad, porque eso era lo que hacían los fariseos.
Ellos no estaban construyendo su casa sobre la roca. Entonces, ¿qué representan? Vamos a ver, ¿qué representan los vientos y los ríos cuando Jesús dice que vienen los vientos y los ríos? ¿En dónde vemos esa parte? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron los vientos. Entonces, ¿qué representan estos vientos? Y dice que a pesar de que vinieron todas estas cosas, esta casa no cayó porque está fundada sobre la roca. Los vientos y los ríos en esta parábola representan los problemas, representan cuando vienen las dificultades de salud, representan cuando vienen problemas financieros, representa cuando se quiebra la empresa, representa las tentaciones, representa los afanes de la vida, representa cuando nos quedamos sin empleo, representa el estrés, representa los deseos de la carne, representa los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso representan los vientos y los ríos, prácticamente representan los problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos construyendo la casa sobre la roca? Cuando estamos construyendo la casa sobre la roca, pueden venir todo este tipo de problemas, chicas, y va a venir, porque es que Jesús lo dijo. En el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confíen porque yo vencí al mundo. O sea, Jesús en ningún momento nos está diciendo que nunca vamos a tener aflicciones. Él nos está dejando muy claro que vamos a tener aflicciones, pero que confiemos. Pero si nosotros tenemos aflicciones, lo que yo te recomiendo es que vivas las aflicciones con tu casa fundamentada sobre la roca. Porque cuando no tenemos la casa sobre la roca, ahí es cuando definitivamente llega el divorcio, es cuando la enfermedad terminó matándote, porque ni siquiera te mata la enfermedad, sino que te mata al estar pensando que estás enfermo y que los médicos te diagnosticaron tanto tiempo de vida. Eso es lo que te mata. Hoy vi un video que compartieron en el grupo. Un muchacho que tenía 2 tumores, no sé si lo vieron. A los 15 años, no sé, le detectaron 2 tumores acá y que le habían dado no sé cuántos meses de vida, 3 meses de vida, algo así. O sea, la última palabra siempre la tiene Dios. Y cuando yo escuché el testimonio de él, me acordé de un testimonio de un pastor que decía que una chica de su iglesia le detectaron un cáncer y ella se puso mal porque le dijeron que el cáncer estaba avanzado, que le quedaba poco tiempo de vida y ella se puso mal cuando recibió esta noticia, tan mal que empezó a llamar al pastor, llamó a su mamá, llamó a todo el mundo llorando y me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y estuvo en un proceso de depresión, el pastor quiso ir a visitarla, orar por ella, pero ella estaba tan deprimida que no quiso recibir oración, no quiso recibir nada. Y siempre pensaba, me voy a morir, tengo cáncer. Y se trabajó tanto en su mente eso que no la mató el cáncer. Le dio un infarto del estrés que ella le dio, del estar pensando, me voy a morir, ni siquiera la mató el cáncer. La mató el estar declarando, el estar estresada, el estar pensando. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la casa construida sobre la roca. Entonces llega ese dictamen médico. No, pues que te quedan 3 meses de vida y resulta que ni siquiera te quedaron 3 meses, sino que te moriste a los 15 días porque te mentalizaste. Porque cuando tenemos la casa fundamentada sobre la roca, nosotros no le creemos a lo que nos dice el médico, sino que nosotros le creemos a las promesas de Dios. Y sabemos que el que tiene la última palabra no es el médico. El médico no es el que te puede decir a ti, no, tú te vas a morir en 3, 4 días, 5, 6 meses. Es Dios el que sabe cuándo es el día que tú te mueres, pero si nosotros estamos alimentando las circunstancias, pues eso es lo que nosotros vamos a recoger. La fe que tú estás sembrando, eso es lo que vas a recoger. Entonces, si tú tienes fe que te vas a morir, créeme que te vas a morir. Pero si tú tienes fe de que vas a vivir, de que vas a ser sana, entonces vas a vivir y vas a ser sana. Entonces, ¿de qué manera estamos usando la fe? ¿La estamos usando en el modo positivo o la estamos usando en el modo negativo? Entonces, si te desgastas tanto pensando en lo negativo, yo te invito a que eso todo negativo, que le inviertas la misma energía para pensarlo en fe y pensarlo basado en las promesas que Dios está diciendo para nosotros. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa con el hombre cuando construye su casa sobre la roca. ¿Qué representan los 2 tipos del suelo? Aquí vemos que él está hablando de el que construye
la casa sobre la roca y el que construye la casa sobre la arena. Entonces, estas dos cosas representan dos estilos de vida sobre los cuales se edifica la casa. Son dos estilos de vida sobre los cuales tú edificas tu casa, tu matrimonio, tus hijos, o si eres soltero, sobre cuál tú estás edificando tu vida propia, sobre quién estás edificando. ¿Estoy edificando con Cristo o estoy edificando, como dijo Santiago, simplemente siendo oidora, mas no hacedora de la palabra? Nosotros decidimos cómo queremos edificar. ¿A quién representan estos dos tipos de hombre? Entonces, aquí Jesús no nos está hablando al cristiano y al no cristiano, no. Él está hablando aquí a los que están escuchando el mensaje. O sea, Jesús aquí le está hablando a la iglesia. Y él está hablando de que en la iglesia tenemos dos tipos de personas. Así como en la parábola de las 10 vírgenes. Las parábolas de las 10 vírgenes nos dice lo mismo. Las vírgenes representan la iglesia. El novio representa a Cristo. Y él muy clarito dice que hay 5 vírgenes que se quedan y hay 5 vírgenes que se van. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que 50% de la iglesia se queda y el 50% de la iglesia se va. ¿Por qué? Porque él mismo lo está diciendo acá. Si tú estás escuchando mi palabra, o sea, tú eres iglesia, tú vas a la iglesia, tú entras al estudio bíblico, tú escuchas las enseñanzas, tú eres seguidor de Cristo. Entonces tú estás escuchando las enseñanzas, pero si tú no estás poniendo por obra lo que él está enseñando, pues lamentablemente también vamos a terminar o vas a terminar siendo de ese 50% de vírgenes que se va a quedar. Y ninguno en este grupo quiere quedarse. Yo siempre he dicho esto, para la gloria de Dios, este ministerio ha sido ministerio de frutos, ¿ya? Donde Dios en verdad está transformando, donde la gente se está creciendo, donde la gente está cambiando sus vidas y le damos la gloria a Dios por eso. Entonces aquí Jesús muy claro está hablando de dos tipos de personas. El que escucha el mensaje y lo pone por obra, pero el que escucha simplemente y todas las semanas se olvida de lo que nosotros estuvimos enseñando. Entonces, son dos tipos de hombres que se acercan a Jesús, pero que tienen actitudes diferentes en las enseñanzas que Jesús nos está dando. Entonces, aquí él habla a los que obedecen la palabra de Dios y a los que la están escuchando y no la obedecen. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 22? Si alguien lo quiere leer. Santiago 1, 22. Amén. Amén. Amén, mi Jessy. ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Cinti, ¿cuál leíste, mi bella? Es Santiago 1, 22. Ah, yo estaba en el capítulo 22, 2. 1, 22, mi preciosa. Ya, más sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Entonces aquí vemos también, Santiago, eso lo hemos estado viendo también en el devocional, que aquí Jesús le está hablando a los dos tipos de hombres, al que la escucha la palabra y la obedece, y también al que la escucha y no la obedece. También le está hablando a los que tienen la Biblia como su guía para cada aspecto de su vida y a los que viven de sus emociones y sentimientos. O sea, aquí le está hablando también a las personas que escuchamos el mensaje de Dios y vea, familia, es tan lindo cuando todo se lo consultas a Dios. O sea, como que tú aprendes de que realmente el Señor no es simplemente el Señor, sino que tú lo estás reconociendo como tu Señor. Y cuando tú lo reconoces, es como cuando tú estás trabajando en una empresa. Tú estás sujeta a tu jefe. Tú sabes que tú tienes un jefe y que tienes que hacer lo que tu jefe te diga. Entonces, si eres una mujer responsable, si sales a las 5 de la tarde, tú no te vas a ir a las 3 de la tarde sin avisar. Y si tienes que salir antes,
lo consultas con tu jefe. ¿Puedo salir? ¿Debo salir? Y todo lo vas a consultar con tu jefe. ¿Por qué? Porque reconoces que en tu trabajo tu vida no depende de ti, sino que está bajo la autoridad de su jefe. Lo mismo pasa con nosotros cuando reconocemos que Jesús es nuestro Señor. No es solamente el Señor, sino que es mi Señor. Estás entendiendo que tú no eres la dueña de tu propia vida, que tú tienes un creador y que la voluntad de Dios es la que debe hacerse en tu vida y no la voluntad nuestra, ¿ya? Porque reconocemos que, como dijo este chico cantante que se convirtió a Cristo, y dijo, si Cristo murió para mí, yo quiero vivir para Cristo. Entonces, cuando tú reconoces eso, te das cuenta que realmente el Señor es el Señor de tu vida. Entonces, coges como hábito orar por todo. Por ese trabajo que te están ofreciendo, también oramos por ese trabajo que nos están ofreciendo, porque no sabemos si venga de Dios. ¿Ya? Es que el enemigo también bendice, es que el enemigo también hace milagros. Dios nunca nos va a mandar un trabajo que tengas que irte lejos y dejar a tus hijos y a tu esposo, o viceversa, y que tengas que estar un mes fuera en la ciudad o 2 meses fuera, porque bíblicamente no es el diseño de Dios. Entonces ahí es cuando, bueno, oremos y preguntémosle, ¿esto viene de Dios? Esta persona que me está ofreciendo este negocio tan maravilloso, ¿es lo que quiere Dios que me asocie con esta persona? Ahí lo estás haciendo el Señor de tu vida. ¿Qué nos dice Proverbios 3, versículos 5 y 6? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Este es el hombre que edifica su casa sobre la roca. Deja de confiar en su propia prudencia. Empieza a reconocer a Jesús en todos sus caminos. Le entrega todo, familia. Mire, hasta cuando vas a llamar a alguien para ver si pueden hacer un negocio juntos, tienes que orar. Hasta cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Necesito llamarte porque tengo un negocio para ofrecerte. Antes de recibir esa llamada tienes que orar. Eso es edificar tu casa sobre la roca, entender que ya mi vida no depende de mí, sino que hay un ser superior que es el que tiene el poder de mi vida, que él dice en su palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final su camino son caminos de muerte. Nosotros no podemos comparar nuestra inteligencia con la sabiduría que viene de Dios. No podemos comparar que nuestros caminos son son mejores que incluso los que Dios tiene para nosotros, porque es que Él dice, es que tus pensamientos no son los mismos que yo tengo, porque así como son más grandes mis pensamientos, así son más grandes los caminos que yo tengo para ti. Entonces, no actuemos. Mire, yo le decía en estos días a alguien, en estos días yo estaba analizando algo, chicas. Y el Espíritu siempre nos habla. Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú no te estás contaminando con novelas que no te alimentan ni nada, con películas violentas que no te alimentan ni nada, cuando no estás escuchando música mundana que no te edifica en nada y tienes una conexión 100% con Dios en todo lo que tú haces, es tan fácil escuchar la voz del Espíritu Santo. Es demasiado fácil. Siempre porque estás conectada en el Espíritu, siempre estamos conectados. Por eso la palabra dice, el que es espiritual piensa las cosas del espíritu. El que es carnal siempre está pensando en las cosas de la carne. Entonces, ¿qué pasa? En estos días yo estaba reflexionando, ¿no? Y yo decía, ¿por qué, Señor, si la palabra dice, lo que Dios une no lo separa el hombre? ¿Por qué el hombre termina separando los matrimonios? Porque a veces hay gente que dice, mi esposo se fue con otra. Pero ¿por qué si están casados? ¿Por qué si Dios une? ¿Y sabe qué me respondió el Espíritu? Yo no sé si esto es bíblico. No, esto no es bíblico, mejor dicho. Es lo que me respondió el Espíritu. Y yo le veo mucho sentido a esto. El Espíritu me dijo, ¿y acaso yo los uno todos los matrimonios? ¿Cuánta gente escoge su pareja sin consultarme a mí? Eso me dijo Dios. O sea, muy pocas personas le preguntan a Dios, este es el hombre con el que yo me quiero casar, pero es el hombre que tú tienes para mí. Entonces, como vivimos sin Dios y sin ley, como nos creemos nuestros propios dioses y que no tenemos que consultar a nadie porque ya tengo 30 años,
yo no tengo por qué consultarle a nadie y no consultamos con nuestra autoridad espiritual, entonces está ahí cuando yo me caso con el hombre que yo escogí, pero tal vez ese no era el hombre que Dios tenía para ti. Entonces, no ha unido Dios ese matrimonio y viene el hombre y lo separa. Cuando un matrimonio realmente está unido por Dios y en ese matrimonio está constituido con la roca que es Cristo, créanme, chicas, que vienen los problemas. No hay ningún matrimonio perfecto, porque hasta los matrimonios y hasta los solteros tienen problemas. Pero si la roca no es Cristo, ese matrimonio no dura, ese matrimonio se acaba, ese matrimonio se destruye. Entonces, es importante que en todo tengamos en cuenta a Dios, que le consultemos, ese chico que tanto te gusta, sí, preguntémosle a Dios. Yo he contado como testimonio, antes de mi esposo se me quisieron presentar Ismael en mi vida, pero el Señor me dijo, no es él, espérate, no es él. Y a veces en su momento yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué? Si es cristiano. Pero es que tú entonces no me quieres a nadie. No, él me decía no. Y en su momento no entendía y en su momento me enojaba, pero le dije, está bien, yo te entrego esto, yo te entrego a este hombre, sácalo de mi vida, sácalo de mi corazón, no lo voy a volver a ver. Si tú me dices que no es, no es. Y me ayudaba a superar eso. Pero después me di cuenta, en serio, cuando llega mi esposo, le pedí confirmación y miles de confirmaciones y triples confirmaciones y todas me confirmó que sí era. Y no quiere decir, chicas, que todo va a ser perfecto. En estos días en el devocional me llevó a estudiar la historia de Abraham, de Abraham cuando salió de su pueblo. Entonces yo leía la Biblia y decía que cuando Dios le promete a Abraham que va a tener una descendencia muy grande a través de su hijo, Isaac, ¿qué pasa? Después de eso, en un sueño, todavía no había nacido su hijo. En un sueño, Dios le dice a Abraham que la descendencia que él iba a tener a través de su hijo, del hijo que le había prometido a Abraham, iba a ser esclava de Egipto durante 400 años. O sea que siempre, no quiere decir que siempre las bendiciones de Dios vamos a vivir en la gloria y que va a ser todo color perfecto. Y yo decía, wow, o sea, es increíble porque ¿qué hubiera podido decir Abraham? No, pero pues, o sea, me vas a dar un hijo, me vas a dar una descendencia a través de este hijo y aparte los vas a esclavizar 400 años en Egipto. Y que después de 400 años los va a llevar a la tierra prometida. Entonces ahí es cuando uno dice, a veces uno dice, pero Dios, tú me dijiste que sí era. Y me pasó a mí con mi esposo, chicas. Me pasó a mí con mi esposo. Cuando yo me casé con mi esposo, yo le pregunté a Dios, ¿es en serio? ¿Me confirmaste, me reconfirmaste, me contrarreconfirmaste? Y tengo estos pitos. Teníamos problemas. Y si no hubiéramos estado con Cristo encima, el matrimonio se hubiera acabado. Yo les digo la verdad. Se hubiera acabado el matrimonio. Y cuando yo leía esa historia de Abraham, yo decía, wow, es hermoso porque esto quiere decir que en verdad no siempre que estamos caminando en el propósito de Dios, el camino es fácil. No es fácil. Pero ¿qué pasa? Estás en el propósito de Dios, estás con la bendición de Dios, estás con la aprobación de Dios y vienen las dificultades, vienen los vientos, vienen las mareas, vienen las tormentas, vienen y no los van a destruir. Porque Jesús lo dice así, no lo estoy diciendo yo. Y gloria a Dios, porque yo siempre les he enseñado a las chicas que hicieron la sanidad con nosotros, entendieron que cada proceso de nosotros es necesario, porque en Dios no se desperdicia nada. Y tal vez ese proceso tan feo que vivimos mi esposo los primeros meses era lógico, porque todo esto yo lo he usado como material de reciclable para enseñarles, oye, no hagan esto. Es necesario llegar al matrimonio sanos, porque cuando yo llego y me caso con mi esposo tenía una cantidad de cosas sin sanar de su pasado y yo me di cuenta que yo también tenía otras tantas sin sanar. Y cuando llegamos heridos a un matrimonio, empezamos a actuar desde la herida. Por eso es necesario tener un corazón sano. Yo no sé por qué me salí del tema, no sé si alguien necesita escuchar esto, pero por eso es necesario cuando llegar, siempre les he enseñado, importante sanar tu corazón antes de llegar al matrimonio. Y si ya estás casado y estás teniendo problemas en tu matrimonio, no es tarde para sanar. No es tarde para hacer
un taller de sanidad. Entonces, yo todo lo uso para reciclarlo. ¿Qué aprendí? Que cuando estaba soltera, yo sabía muy bien lo que tenía que hacer una mujer cristiana. Pero de ahí a la práctica, no fue fácil. Entonces, ahí es cuando yo le enseño a las chicas, hagan algo que yo no hice. Oren para que Dios les dé la sumisión que ustedes necesitan para sujetarse a su esposo. Porque una cosa es saber que yo tengo que ser sumisa a mi esposo y respetar la autoridad de mi esposo. Y otra cosa es ponerla en práctica, chicas. Entonces, siempre le enseño a la mujer soltera, pídele mucho a que forme tu carácter y que te lleve a ser esa mujer, por favor, me ayudan silenciando micrófonos, y que te ayuden a ser esa mujer que te sujetes a tu esposo. Porque también el Señor me trabajó esa área de mi vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo viví 14 años sola, 14 años donde yo era la cabeza de mi casa, donde yo era la que mandaba en mi casa. Y yo sabía, yo llevaba 3 años en el evangelio, yo sabía, no, yo me caso y yo tengo el diseño de Dios, es que la mujer se sujeta y que el marido me respeta y que que mi marido me ama y yo le respeto a mi esposo. Pero cuando me caso, resulta que ya cuando que yo tomaba una decisión y mi esposo me decía, no, eso fue chocante para mí. Pero porque el Señor me dijo, estás atada a que vienes de una familia, y el Señor me lo mostró, vienes de una familia donde todos son cabeza en tu casa, las mujeres son la cabeza, y así fue. Mi mamá era la cabeza de mi casa, mi hermana mayor es la cabeza de mi casa, mi otra hermana es cabeza de la casa, todas eran prácticamente solteras. Y entonces yo fui cabeza de mi casa durante 14 años. Y ya cuando vienes y te unes en matrimonio, soltar esa autoridad no es fácil, chicas. Entonces me tocó, wow, rendirme mucho a Dios. Ayúdame a ser una mujer sumisa a mi esposo, a entender que ya no mando yo, y enseñarle a mi hijo, porque mi hijo tenía esa idea en su cabeza. Es lo que mi mamá diga. Yo digo, no, mi amor, no es lo que tu mamá diga. Espérate, es que tu mamá ya se casó. Entonces ya hay un hombre en la casa y en la palabra dice que el que toma la última decisión final en la casa es él y hay que respetarlo. Entonces, como que cambiar ese diseño, chicas, a mí me costó. Entonces, pero yo siempre digo, siempre es necesario estos procesos para yo enseñar, antes de casarte, ora por esta área de tu vida, porque la puedes tener muy clara, pero de ahí a ponerla en obra no es fácil. Entonces tenemos que prepararnos espiritualmente, dejar de estar orando por el hombre que tú quieres, sino que, Señor, yo oro para que yo sea la mujer que él necesita, para que yo sea esa mujer sabia, para que yo sea esa mujer sumisa, para que yo lo respalde en todas sus decisiones, así yo no esté de acuerdo, para que yo ore para que tú le respaldes en sus decisiones. Eso, bueno, yo ya no puedo hacer eso porque ya me casé, pero igual lo sigo haciendo. Todos los días le pido a Dios, Señor, ayúdame a ser mejor mujer. ¿Qué dice Proverbios? Le desea el bien a su esposo todos los días de su vida. La mujer sabia, la mujer virtuosa, le desea el bien a su esposo todos los días de su vida, no únicamente cuando están de a buenas, sino que también cuando están enojados, le sigo deseando el bien a mi esposo todos los días de su vida. Entonces, oremos, chicas, Señor, hazme esa mujer conforme al corazón de Dios, esa mujer que a pesar de que a veces mi esposo me saca de casillas, yo le siga deseando que le vaya bien en todas las cosas. Chicas, no es sano desearle el mal a su esposo. Si ustedes saben la autoridad que tiene la palabra, cuánto poder tiene la palabra. Y si tú piensas que Dios dijo, son uno solo, si a tu esposo le va mal, a ti te va mal. Así es sencillo. Entonces, más bien cambiemos las oraciones y deseémosle a nuestro esposo, Señor, a pesar de que la decisión que tomó me parece absurda, Padre, respáldalo. No permitas que pierda dinero, porque es que si él pierde dinero en esa sociedad, pues voy a perder yo también. No permitas que pierda dinero, respáldalo en su proyecto. No lo maldigas, no le digas te va a ir mal, vas a ver que vas a perder por terco. No, chicas, eso no es la manera. Edifiquemos la casa fundamentada sobre Cristo, sobre la roca. Y yo no sé por qué me salía este tema, pero bueno, para alguien
es esta palabra y no sé, me dejo guiar únicamente por el Espíritu. Entonces, ¿para quién dice también esta palabra Jesús? A los que tienen la vida como su guía, de eso estábamos hablando, para cada aspecto de la vida. O sea, ya Jesús es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tu vida. Te montas al auto y colocas ese viaje en manos de Dios. Así vayas al supermercado, colócalo en manos de Dios. Señor, bendice este viaje, acompáñame en el camino, guarda, manda ángeles a que acampen alrededor de este auto, ¿ya? Y también está hablando a los que viven de sus emociones y sus sentimientos, a los que reaccionan en base a la emoción y no aprenden a controlar sus emociones. Entonces, yo he escuchado que tengo que controlar, que de mis labios no puede salir agua amarga, pero aún así no me importa, insultas. Maldices a tus hijos, maldices a tu esposo. Y maldecir no es decir maldito, maldecir es hablar mal. Eso es maldecir. Entonces me dejé llevar de la emoción y me dio mal genio, entonces yo también salí, hice una cita con un amigo. Entonces, a esas dos personas, Dios les está hablando. Al que hace a Dios el Señor de su vida y lo toma en cuenta en todas sus decisiones, y al que vive en base a sus emociones y no aplica la palabra del Señor. Le está hablando a los que tienen fe y a los que viven esa fe. Y le está hablando a los que dicen que tienen fe, pero no la demuestran en su vida diaria. Y eso también lo vimos el lunes en el devocional. Santiago 2:14. ¿Qué nos dice Santiago 2:14? Alguien, Cinti, yo vi que tú lo tenías, mi preciosa. Santiago 2:14. O si alguien lo tiene, Santiago 2:14 y luego me lee el 20 también. Santiago 2, capítulo 14 y versículo 20. Buenas noches, yo lo leo. Dale, mi preciosa. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechara si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarle? ¿Podrá la fe ¿Y salvarle? el 20 qué dice? De Santiago, Ajá. mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Y el 22? Afuera, hijita. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Gracias, mi preciosa. Entonces aquí está hablando a dos tipos de hombres, a los que dicen que tienen fe y se les ve que tienen fe por medio de sus obras, ¿cierto? Y a los que dicen que tienen fe pero no la muestran en su vida diaria. Y ya lo vimos en Santiago en el devocional, el día lunes Santiago nos explicó muy bien, nosotros no somos salvos por obras, pero aprendimos que Santiago nos explica muy clarito que a pesar de que no somos salvos por obras, sino por gracia, la fe va de la mano de las obras, o sea, son necesarias. La fe es súper necesaria que ande de la mano de las obras, porque yo no puedo decir que tengo fe, pero no tengo obras. O sea, sí, yo creo en Jesús y tengo una hermana que está aguantando hambre, yo tengo mi cocina llena de comida y le digo, voy a orar por ti y no le comparto de lo que tengo que comer. Es una fe sin obras. Ya cuando Jesús nos manda a que nosotros tenemos que ayudar a la gente, porque cuando tuve hambre y me diste de comer, dice él. Pero ¿cuándo te vimos con hambre, Jesús? Te aseguro que cuando lo hiciste con estas personas que tú has estado ayudando, lo hacías conmigo, ¿ya? Entonces, la fe sin obra le está hablando al que tiene fe y la demuestra y al que tiene fe y no la demuestra. A esos dos tipos de personas. ¿Son ambos hombres hijos de Dios? Sí. Sí, porque él está hablando a los dos. Él dice, cualquiera que me escucha estas palabras. Y el que viene a escuchar la palabra de Dios es porque de cierta manera está empezando a seguir a Cristo. Está decidiendo seguir a Cristo, lo reconoció en su vida, ¿ya? Pero, ¿cuál es el problema? Que solamente el que obedece la palabra es hijo de Dios. El otro simplemente es un oidor, ¿ya? ¿Por qué? Solo los que tienen comunión con el Padre son hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 8:44?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esto Jesús se lo estaba diciendo a quién, a los fariseos. Él muy clarito le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de él tú quieres hacer. ¿Por qué? Porque los fariseos conocían la ley, la conocían muy bien y por eso estaban juzgando siempre a Jesús. Ahí está sanando en el día de reposo. ¿Qué haces sanando en el día de reposo? ¿Qué haces hablando con los pecadores? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Siempre le criticaban, pero ellos conocían la ley, pero no vivían la ley. Y desafortunadamente en el mundo y en la iglesia hay mucho fariseo que se dedica a criticar, a criticar, a criticar a todos los demás y no están viviendo la ley, no están viviendo el evangelio. Y a estas personas, a estos fariseos, Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de él quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es el padre de toda mentira. Entonces, acá realmente podemos ver que el que dice es que escucha la palabra de Dios, pero no la hace, no vive, se está identificando no como un hijo de Dios. Entonces, por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ya. Y seguir a Jesús es hacer lo que Jesús hizo. Vivir como Jesús vivió. Entonces, ¿cuál enseñanza podemos aprender de esta parábola que Jesús nos está enseñando para terminar su sermón en el monte? Que en las iglesias vamos a encontrar verdaderos cristianos y también vamos a encontrar a los que se dicen ser cristianos. Y este tema yo lo he quemado muchísimo, pero si el Señor insiste que hay que seguirlo hablando, es por algo. Habían 10 vírgenes cristianas, la iglesia, seguidoras de Cristo, esperaban por Cristo y de las 10 solo la mitad estaban preparadas esperando a Cristo y la otra mitad no. Ser cristiano no te hace, ir a una iglesia todos los domingos no te hace cristiano. Tener una Biblia abierta en el Salmo 91 en tu casa llena de polvo no te hace cristiano. Ya. Escuchar una prédica de vez en cuando no te hace cristiano. Porque las 5 vírgenes que se quedaron no tenían la lámpara llena de aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no se puede haber frutos. Sin el Espíritu Santo no hay un nacimiento nuevo. Porque es el Espíritu Santo el que tiene el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la templanza, mansedumbre, dominio propio. Es el Espíritu Santo. Y si yo no tengo una relación con el Espíritu Santo, pues ¿cómo voy a ser una mujer de frutos? ¿Cómo voy a ser una mujer de fe? Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú ya no batallas con el pecado. Ya no se batalla con el pecado. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero ¿y cómo me lleno del Espíritu Santo? Te aseguro que si tienes la Biblia en el Salmo 91 llena de polvo, no te vas a llenar del Espíritu Santo. Si todos los días te levantas para ir a trabajar, pues entonces el Dios tuyo es el Dios Mamón. ¿Cuál es el Dios Mamón? Lo representan en la Biblia como el Dios de la esclavitud del trabajo, el Dios de las riquezas. Cuando tú tienes a Dios por prioridad en tu vida, lo primero que tú haces al levantarte es buscar la presencia de Dios antes que irte a trabajar, independientemente de la hora en que tú entres a trabajar. Primero Dios. Los primeros minutos o las primeras horas de tu día es para Dios. De 24 horas que Él nos da, ¿cuántas horas en el día estás dedicando para abrir tu Biblia, quitarle el polvo y empezar a estudiarla? Para hablar con Dios, para decirle al Espíritu Santo, lléname de tu presencia, porque yo soy una mujer iracunda,
porque yo tengo problemas para hablar, porque lastimo con mis labios, porque lastimo a mis hijos, porque lastimo a mi esposo. Yo necesito de tu presencia, porque yo apartada de ti no lo puedo lograr. Yo necesito que trabajes con mi carácter, yo necesito que trabajes con mis labios, yo necesito que pongas una guarda, un candado en mi lengua. Pon un candado en mi lengua, no permitas que siga ofendiendo, no permitas que siga lastimando. Yo necesito sanar mi corazón. Yo todavía no he podido perdonar a esta persona. Ayúdame a perdonar porque tu palabra dice que yo tengo que perdonar. De esa manera estás buscando al Espíritu Santo. Pero si tú vas a la iglesia todos los domingos, pero resulta que de lunes a sábado el Espíritu ni te conoció, no te vio, no supo de ti en toda la semana, ahí es, ¿qué pasa? Lo que Jesús dijo en la enseñanza pasada antes de esta, yo a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué triste que Jesús un día nos tenga que decir, yo nunca te conocí. O sea, ¿cuándo viniste al altar a orar? Nunca te vi orando, nunca te vi leyendo la palabra. No tengo ni idea quién eres. Ah, pero es que en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, los dones son irrevocables. Lo que Dios te da, Él no te quita los dones, pero el hecho de que una persona tenga don de sanidad, don de unción de milagros, no quiere decir que sea una persona de frutos, porque el Señor dijo muy clarito, por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no por los dones. Hay personas que pueden tener dones, gloria a Dios por eso, pero cuando está en problemas, cuando está atravesando los problemas, es cuando se conoce quién es la persona, cómo toman las dificultades que pasas, con fe o te pones a llorar, te deprimes, te amargas y ya te vences. Ahí estás demostrando de qué estás hecha, dónde está tu fe, cuáles son tus frutos. ¿Qué pasa cuando te hacen daño? ¿Qué pasa cuando la persona que más amas te traiciona? Por más dones que tengas, ¿cómo reacciona esa persona? ¿Con violencia? ¿Con amenazas? ¿Con venganza? Entonces, cuando no tenemos al Espíritu Santo, es muy difícil ser personas de frutos. Entonces, las 5 vírgenes insensatas tenían su lámpara sin aceite. O sea, no estaban llenas del Espíritu Santo, no había una relación con el Espíritu Santo. No estaban en constante oración, como dice la palabra, velando todo el tiempo. No quiere decir que no trabajes y que te dediques a orar 24 horas, no. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo sé que a muchas chicas aquí sí les pasa, porque las he aprendido a conocer, a otras no, pero uno se vuelve que uno está orando todo el tiempo, o sea, estás trabajando, pero al mismo tiempo estás hablando con Dios, estás orando. Es que orar no es rezar. Rezar es repetir el Ave María todos los días y el Padre Nuestro y el Gloria al Padre. Eso es rezar. Orar es hablar con Dios. Entonces estás trabajando y estás hablando con Dios. Estás cocinando y estás interactuando con Dios. Estás en el carro y estás hablando con Dios. ¿A cuánto nos pasa eso? Eso es tener una relación con Dios. Pero el ir a la iglesia y en toda la semana ni siquiera hablo con Dios, que ni me importa escucharle a Dios, que ni me importa conocerle a través de la palabra, muy difícilmente vas a estar preparado para el Señor. Muy difícilmente, ¿ya? Entonces, a este tipo de personas les está hablando el Señor. La iglesia no quiere decir que el 100% de las personas que están en la iglesia van a ser salvas, lastimosamente, no. Eso no es garantía de nada. La vida cristiana no son teorías, no son palabras, no son doctrinas. La vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana no es una religión. Yo siempre he enseñado, no es religión. A mí la palabra no me dice que ninguna religión me salva. Es más, la otra vez en un estudio bíblico les mostré un pasaje en Santiago que dice que la única religión pura y verdadera, a ver si alguien se acuerda, ¿cuál es? ¿Cuál es la única religión pura y verdadera que yo les dije que eso era clave? Ayudar a las viudas. Si estaban atentos. Exacto. Amén. Y a los huérfanos.
Esa es la única religión. O sea, si yo digo que soy cristiana, ¿cuánto me preocupo por el que lo necesita? Esa es la religión, no es que la católica, no. No, lo único que te lleva a tu salvación, según la palabra de Dios, es Jesús. Entonces, la vida cristiana es un estilo de vida. Es entender que nosotros no podemos caminar en el mundo viviendo como el mundo vive, sino que entender que nosotros en la tierra somos representantes de Jesús, así como los apóstoles. A los apóstoles les decían, tú eras de Jesús, porque es que tú caminas como Él, tú hablas como Él, tú haces las mismas cosas que hacía Jesús. Esa es la vida cristiana. No es palabrería, no es religiosidad. Es un estilo de vida, es vivir como Cristo vivió, es pensar como Cristo pensó. Ustedes no saben lo hermoso que es orar y pedirle a Dios, no permitas que mi corazón se llene de amargura hacia esta persona que me está haciendo daño, porque es que yo soy cristiana y yo no tengo derecho a amargarme con ella, porque esta es seguir a Jesús. Yo no puedo decir que yo sigo a Cristo y que alguien me vea diciendo, no soporto a esa mujer, no la tolero, no la quiero. O sea, no, o sea, no estoy representando a Cristo de la mejor manera. Entonces, eso es la vida cristiana, es un estilo de vida, es tener el carácter más como Jesús. Por eso hay canciones que dicen, yo quiero ser más como tú y menos de mí, porque es que la naturaleza humana de nosotros es pecaminosa, pero yo quiero parecerme más a ti, yo quiero amarte como tú me amaste, yo quiero amar a la gente como tú amaste a la gente, yo quiero que no me afecten las cosas malas que a mí me pueden hacer, ¿ya? Es eso, es predicar la palabra de Dios tal como Jesús la inspiró y diciendo lo que Jesús dice. No podemos enseñar otra cosa que no sea dicha por la palabra de Dios. No podemos hacer interpretaciones humanas a la palabra de Dios. Es lo que Él enseñó, eso, ¿ya? También nos dice que es necesario escuchar, pero también es necesario, chicas, hacer. El hombre prudente no es solamente el que está escuchando, sino el que también está poniendo por obra lo que el Señor nos está enseñando. El necio es el que está escuchando el evangelio, pero en cambio no pone por obra, y por eso es que muchas veces buscan a Cristo cuando la casa se incendió. Yo soy mentora y he tenido la oportunidad de hablar con mujeres y le doy gloria a Dios por eso. Pero no esperemos a que se nos queme la casa, no esperemos a que el marido se vaya con otra, no esperemos a que los hijos caigan en las drogas para buscar a Cristo, para decidir edificar nuestra casa sobre la roca. Desde el momento en que tú ves que hay un problema en tu casa, desde el momento en que tú ves que tu esposo empezó a llegar más tarde de lo normal, algo está pasando. Ahí el Señor te está alarmando. Hay que trabajar. ¿Qué está pasando? No pierdas tu hogar. Desde el momento que tú ves que tus hijos están haciendo cosas incorrectas, desde ese momento hay que, Dios mío, yo sola no estoy pudiendo controlar mi hogar. Yo sola no estoy haciendo las cosas bien. Yo he creído que a mi manera estoy edificando mi casa, pero la estoy destruyendo. Chicas, la palabra nos dice que la mujer sabia edifica la casa, no me dice el hombre sabio. La responsabilidad de edificar la casa es nuestra, no es del hombre. Entonces, no esperemos a que se nos caiga la casa, que se nos queme la casa, que el esposo se nos fue con otra, que nuestros hijos cayeron en las drogas, para decir necesito a Cristo. No esperemos hacer eso, chicas. No esperemos que Dios nos llame la atención de esa manera. No lo esperemos. Ya, entonces no seamos mujeres necias, no edifiquemos la casa sobre la arena. Chicas, hay que orar. Nosotros estamos llamados a orar por las necesidades de la gente, pero también nosotras tenemos que pagar un precio. Nosotras no podemos, y no estoy diciendo que no lo hagan o que esté mal, pero hay mucha gente que solamente dice, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Hay un grupo de 400 personas en el Zoom y siempre entran 20, 25 y de esas personas 5 son nuevas. Pero y toda la semana nadie quiere pagar el precio.
Nadie quiere aprender de Cristo, nadie quiere vivir el evangelio, nadie quiere levantarse a orar, pero sí somos felices pidiendo que oren por nuestros problemas. ¿Y cuántas nos levantamos a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana a interceder por nuestros hijos? Pero preferimos pelear con nuestros hijos todo el día. Y no entendemos que la palabra nos enseña que la guerra no es con tus hijos y que esa guerra tú la ganas en tu cuarto de guerra. Pero yo no sé cómo hacerlo, pero es que no entramos a los estudios bíblicos. Yo enseño, chicas, yo enseño las herramientas. Lo que Dios me pone, yo lo enseño. ¿Ya? Entonces, lo que Dios me pone a enseñar, yo lo hago. Y entonces, a veces, chicas, no entramos a las enseñanzas, no entramos a los estudios. Yo con mucho amor les atiendo, pero a veces me preguntan cosas que yo ya he enseñado. Y entonces yo no me puedo ponerme a hablarles a todas por individual porque hay muchas cosas que hay que hacer. ¿Ya? Hay muchas cosas que hay que hacer. Toca trabajar, toca atender la casa. Y por eso, pero yo a veces les digo, escucha la prédica. Me gusta porque Cintia es una mujer muy pila en el grupo y ella siempre manda mis prédicas. Es una hermosa, porque cada vez que dicen, ay, pero es que tengo problemas, aquí Lady yo hablo de esto, aquí Lady yo hablo de esto, ella está pila. Por eso es importante conectarnos, porque la palabra nos instruye, porque la palabra nos guía, chicas, ¿ya? Entonces también pongamos de nuestra parte, también edifiquemos la casa sobre la roca, o sea, paguemos un precio. Por eso Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Él dijo, sí, sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? A nadie le gusta levantarse a las 3, 4 de la mañana a orar. Es duro. La carne quiere dormir, pero yo me niego a lo que mi carne quiere, al placer de mi carne, que es dormir. La palabra dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y han habido momentos, chicas, yo soy cristiana, pero también soy humana, yo no soy perfecta. Y yo les digo la verdad, y yo le digo a mi esposa, han habido momentos, yo me levanto, cuando yo me levanto a orar en TikTok, me levanto más temprano, porque antes de encontrarme con ustedes, a mí me gusta estar a solas con Dios primero. Entonces, los lunes y viernes son los días que más temprano me levanto. Y una vez el diablo me jugó sucio, o sea, porque él te manda dardos y te levantaste, me levanté a las 3 para orar primero y luego a las 5 con ustedes. Tenía tanto sueño porque por lo general el domingo me acuesto muy tarde porque nos gusta ver películas y series con los niños y nos acostamos tarde. ¿Y cómo sufro para levantarme a las 3? Y el diablo me decía, me mandaba dardos, acuéstese a dormir, siga durmiendo. Ellas pueden orar solitas. Y yo, en el espíritu, le dije, chamuco mentiroso, vaya a verme usted. Vaya a verme usted, porque es que el diablo no descansa. Nosotras somos las que nos damos el lujo de descansar, necesitamos descansar, pero el diablo nunca descansa. Él está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotras no oramos, si no pagamos el precio, tomar nuestra cruz, negarnos a los placeres de la carne, a lo rico que es dormir y me levanto de madrugada a batallar por mi familia, por mi hogar, por la restauración de mi matrimonio y solamente nos limitamos a pedir, oren por mí, pero dormimos hasta las 5, 6, 7, 8 de la mañana, no vas a ver resultados, por más que nosotras oremos por ti. No lo vas a ver realmente, porque eres tú, mujer sabia, la que edificas tu casa. No son las hermanas del grupo, ¿ya? Nosotros somos una guía espiritual, pero el mayor esfuerzo lo tienes que hacer tú por tu hogar. Tú debes pagar un precio por tu hogar, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que tú te hagas unas preguntas a ti misma, no me las tienes que responder a mí. ¿Cuál tipo de terreno tienes en tu corazón? ¿Cómo te das cuenta? Tú muy bien sabes, y en esta noche te has dado cuenta, cómo estás edificando tu casa. ¿Ya? ¿Es arena o es tierra suelta o es roca sólida? ¿Y cómo te das cuenta? ¿Cómo reaccionas ante los problemas?
¿Cuál es la actitud que tú tienes cuando viene la enfermedad, cuando viene el desempleo, cuando viene la escasez, cuando vienen los problemas con tus hijos? Si tú sabes y conoces de Cristo y sabes cómo actuaría Cristo, qué nos manda Cristo y cómo estás actuando tú te puedes dar cuenta. ¿Tu cristianismo está fundamentado en las palabras de Cristo o simplemente son doctrinas religiosas farisíacas y te limitas a juzgar a todo el mundo, pero tu corazón está todavía lleno de inmundicia como los fariseos? Como les dijo Jesús, ustedes de labios me honran, pero su corazón está muy apartado de mí. Ya. Los vientos, los ríos de la vida te golpearán hoy. Si llegara a pasar eso, si vienen estos problemas a golpearte hoy, ¿estarías firme o tal vez ya te diste por vencida? Ya dijiste, me cansé, tiro la toalla, me voy de la casa. O le voy a echar a mi esposo de la casa. O me voy con otro. O no conseguí trabajo, entonces voy a empezar a vender mi cuerpo. ¿Qué decisión tomas cuando viene la prueba? ¿Creerle a Dios, creerle a las circunstancias, seguir esperando en Dios, o aprovechas esa cascarita que te manda Satanás con ese, no, pero no pasa nada, es solamente una noche y ya tienes el dinero que necesitas? ¿O sigues creyendo y sigues perseverando en que Dios te va a dar la bendición que necesitas? ¿Eres un verdadero seguidor de Cristo? ¿Te dices que eres cristiano porque sigues a Cristo o simplemente eres un cristiano, como yo digo, cristianos crispetas? Cristianos crispetas que dicen aquí, yo le digo a mi hijo, todos los viernes tenemos como hábito en la casa y ver películas y series. Ahorita estamos viendo series cristianas, pero antes eran películas cristianas. Y a mi hijo le encanta, entonces siempre lo levanto el viernes y le digo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y él dice, sabe que es viernes de películas, pero ¿cuántos en el mundo, aún siendo cristianos, dicen hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? Sabe que tenemos que salir a bailar, que el cuerpo pide rumba, que el cuerpo pide farra, que el cuerpo pide alcohol, que el cuerpo pide deleite, inmundicia sexual. Y luego van el domingo a la iglesia porque en Colombia dicen el que peca y reza empata, ¿ya? Entonces, analicemos nuestra vida, chicas. Creo que para nadie es un secreto que estamos en los últimos tiempos. En cualquier momento, realmente, hoy en día ya tenemos que irnos a dormir diciendo, por si no nos vemos mañana, nos vemos allá en el cielo. Porque en cualquier momento ya viene crisis. O sea, en cualquier momento. Y a veces yo le digo a mi hijo cuando lo despacho en la ruta, nos vemos más tarde si Dios quiere en este lugar o allá arriba, pero nos vemos. Porque estamos en ese tiempo, que ya los tiempos están cumplidos y que en cualquier momento Cristo viene por su iglesia. Pero también sabemos que Cristo nos habla de que el 50% de la iglesia se queda porque no está preparada, porque no está porque todavía está viviendo un evangelio light, un evangelio barato. Es que ya Cristo murió por mí, ya Él pagó por todos mis pecados, yo no tengo que hacer nada, nada tengo que hacer. Entonces, analicémonos, chicas, busquemos a Dios, cojamos como hábito orar todos los días. No importa que se te dificulte madrugar, por lo menos empieza a orar. Antes de irte a trabajar, ora. Levántate a las 6, levántate a las 7, si te levantas a las 8, pero ora. Poco a poco Dios te va cambiando los hábitos y te va poniendo, qué hermoso es buscarlo ahí de madrugada. Es hermoso. Entonces, eso, chicas, analicemos nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios por este tema y vamos a pedirle al Señor que seamos de esos cristianos que edifiquemos nuestra casa sobre la roca. Y si tal vez hemos sido personas que hemos edificado nuestra casa sobre la arena, pues mientras hay vida hay esperanza. Entonces estamos en el tiempo de hacer las cosas bien y gloria a Dios porque siempre nos exhorta, nos enseña y siempre lo hace con mucho amor. Amén.
Entonces vamos a orar, chicas. No sé si alguien quiere orar. Mi cita preciosa, amén. Amén, mi preciosa. Tengo pendiente montar la prédica de hace 8 días. No he podido montarla, chicas, pero voy a tratar de montarla ahorita para también montar esta. Amén. Amén. Yo puedo ayudar a orar. Dale, mi preciosa. Oremos. Y ya después, si alguien tiene preguntas, unas 2 personitas para responder y ya para cerrar la sala. Pero oremos para los que necesiten irse, se puedan ir. Bueno, Amén. dale, Yanita. Te damos gracias, poderoso Rey Santo, Señor. Nos ponemos, Señor, delante de ti, amado Rey de la Gloria, Señor. Padre, tú conoces a cada una de las mujeres de las que estamos aquí, Señor. Tú conoces nuestra vida, Señor, y tú sabes, Señor, para quién es esta palabra, Señor, que en este momento, Señor, nuestro corazón se dispuso a escuchar, Señor. Padre, ayúdanos a no solamente ser oidoras, amado Rey, que esta palabra no solamente se quede aquí, Señor, sino que haya sembrado en nuestro corazón, Señor, y que en su tiempo, Señor, podamos ver ese fruto, amado Rey de la Gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabias, amado Rey, a edificar nuestro hogar, Señor. Padre, ayúdanos a renunciar, Señor, a esta carne, amado Rey Santo, a los deseos, amado Rey de nosotros, amado Rey, y que podamos cumplir, Señor, tu llamado, tu propósito en nuestras vidas. Poderoso Rey Santo, Señor, te pedimos, Señor, por nuestros matrimonios, amado Rey de la Gloria, Señor, por nuestros hijos, amado Rey Santo, Señor, por nosotras, amado Rey, que seas tú, Señor, ayudándonos día con día, Señor, a esforzarnos, Señor, a pelear, amado Rey. Sabemos que esta lucha, Señor, amado Rey, no es contra carne ni sangre, Señor, sino sabemos que es contra hueste de maldad, poderoso Rey Santo, Señor. Bendecimos este tiempo, gracias, Señor, por la vida de la pastora Johanna, Señor, gracias, amado Rey Santo, por que tú la has puesto, Señor, para enseñar a más mujeres, Señor Padre, para que podamos, Señor, entender más de tu palabra, para que podamos discernir más de ti, Señor, para poder entender más, Señor, el propósito por el cual cada uno de nosotros hoy está aquí, amado Rey Santo, Señor. Le bendecimos, Señor, su matrimonio, su vida, Señor, su hogar, Padre, su ministerio, Señor, y que seas tú, poderoso Rey Santo, añadiendo más personas, Señor, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, Padre, trayendo más personas necesitadas de tu palabra, Señor. Añade personas sedientas, Señor, hambrientas de tu palabra, Señor, que tengan esa fe, Señor, en ti, poderoso Rey Santo, Señor, que nuestro hogar, Señor, podamos seguir edificándolo en la roca fuerte que eres tú, Rey de la Gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Rey glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, Yanita, qué hermosa. Muchas gracias, mi preciosa. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Antes de irnos, familia, recordemos que mañana jueves tenemos el club de lectura bíblica con Jessie a las 6 de la tarde, yo por esta plataforma de Zoom también. Yo les mando el link para que ingresemos. Bueno, y no sé si alguien tiene alguna inquietud para irnos. Darle las gracias creo que fue Luna, se llama la que oró. Qué bello, gracias. Esa oración estuvo muy hermosa. Mi Dios te bendiga. Amén, gracias. Amén. ¿Quién oró? ¿Fue Luna o fue Dianita? Fui yo, Luna. ¿Fue Luna? Luna. Ay, pero Luna, Luna. pero ¿cómo así Luna? Luna, Diana, o sea, yo decía, pero ¿quién es esa que está orando? Y veía que era Luna, pero yo le miraba la boca a Diana y yo, será Diana, pero es que yo no sé si es Luna o Diana. Ay, Me Dios mío. engañaste, Diana. Ya que si yo me ponía a hablar ya. Yo dije, pero estoy segura que vi fue que era Dianita la que oraba. No, pero como ¿Será decía que- Luna, yo juraba que era Luna, pero no sabía que Luna era Diana también. Bueno, qué oración tan poderosa, hermosa, Diana, gracias. Ya me quedé hecha locura yo aquí. Amén. Amén, chicas, les espero mañana a las 6 de la tarde con Jessie para la lectura bíblica. Estamos estudiando el libro del Espíritu Santo. Chicas, no falten. Amén.
Mi Cinti, la fe sin obras, mi amor, tú estuviste conectada el lunes. Yo estuve hablando sobre la fe sin obras el día lunes. La fe sin obras es lo que yo expliqué también ahorita. Si yo tengo fe en Dios, pero yo estoy yendo a comprar mercado y estoy viendo que afuera hay gente que está necesitando comida y yo compro mercado para mí y no les doy a ellos, esa es una fe sin obras, porque no les estoy ayudando a las personas y nosotros estamos llamados a ayudar a las personas, ¿ya? Esa es una fe sin obras, mi preciosa. De todas maneras, esa enseñanza la estuvimos viendo el lunes, solo que no sé qué está pasando con TikTok, que no me está dejando descargar los videos para montarlos en YouTube. Pero la fe sin obras es también, si tú eres seguidora de Cristo y estás hablando mal de las personas, estás maldiciendo a la gente, es una fe sin obras, porque el Señor nos manda que tenemos que bendecir, que tenemos que amar a a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, ¿verdad? Eso también es una fe sin obras, mi preciosa. O sea, es decir que tengo fe, pero no estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Prácticamente eso. Sí, ponte al día, Ruth, mi preciosa, bienvenida. Del 1 al 7 y ahí ya vas a saber exactamente a qué palabras se refiere Jesús. Cualquiera que escucha estas palabras y no las hace, lee desde el capítulo 1. Amén. Entonces nos vemos mañana, chicas. Les amamos mucho. Dios me las bendiga y que pasen linda noche. Amén. Feliz noche. Gracias. Dios la bendiga. Bendiciones, bendiciones, mi Yoja. Muchas gracias, Chachi. Nos vemos, Amén. Jessy, Gracias. Adri, Sofi, Cindy. Devocional que hizo el lunes para poder escuchar. ¿Cómo, mi Cinti? O sea, me refiero a que si en su TikTok sí se puede descargar el video y montarlo a YouTube. ¿O no? Sí, tengo que descargar. Mi hijo me dijo que iba a ver si me podía ayudar. Voy a preguntarle si me puede ayudar. Creo que es problema de memoria con el teléfono, no sé. Vamos a ver si mi hijo me ayuda. Mi preciosa, Dios nos habla de muchas maneras. La palabra de Dios dice que Él nos habla a través de los sueños, Él nos habla a través de profetas, Él nos habla a través de la palabra de Dios y Él nos habla desde nuestro interior porque Él habita en nosotros. Pero para aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que estar 100% sintonizados con Dios. Porque si yo me estoy alimentando de cosas que no me están edificando, es muy difícil interpretar de quién viene la voz, ¿ya? Entonces, cuando estamos 100% conectados en el Espíritu, siempre el Espíritu está hablando dentro de nosotros. Entonces, ahí tú aprendes a hablar con Dios. A veces yo le he preguntado cosas a Dios y cierro los ojos y me quedo callada y Él me trae pensamientos. Él me trae pensamientos. Cuando me trae pensamientos es lo que Él me está contestando. Ejemplo, un testimonio que les voy a contar que le pasó ayer a mi esposo. Me pareció hermoso y yo me gustaba en Dios. Él se levantó a las 3 de la mañana y él venía con unos problemas en la espalda. Y hubo un momento en que habían momentos en que tuvimos tantas pruebas tan seguidas que su fe se estaba como debilitando. Y yo le decía, démosle gracias a Dios, y siempre démosle gracias, pero su fe se debilitaba un poco. Y el 3 de la mañana se levantó con un dolor muy fuerte en la espalda y ya venía varios días con este dolor. Y él me dice que ese dolor fue tan fuerte que le dijo a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué este dolor? Porque sabemos que cuando tenemos algún tipo de enfermedad o de dolor, alguna puertica abierta tenemos para que se haya metido eso. Entonces él le dice, muéstrame que estoy haciendo mal, que tengo este dolor. Y él se quedó callado, meditando, y le dijo el Espíritu, porque no me agradeces los milagros que he hecho en tu vida. Entonces ahí aprendemos a escuchar la voz de Dios, cuando nosotros mismos le preguntamos a Dios, pero para que tú escuches la voz de Dios, tienes que estar 100% conectada con Dios. Porque si ves novelas, si escuchas reggaetón, si ves películas que no te edifican, si escuchas cosas que no te
es muy difícil escuchar la voz porque no estás conectada en el Espíritu. Pero cuando estamos 100%, todo a nuestro alrededor es Dios, 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 y gira alrededor de Dios, es muy fácil escucharlo. Entonces él dice, él se levantó a orar y empezó a agradecer. Él dice que ni siquiera le pidió, solo agradeció hasta por los milagros que él ha hecho que no nos hemos dado cuenta. Y me dice, inmediatamente terminé de orar y se me fue el dolor. Se me fue el dolor. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras, dice la palabra, y las maneras son esas, a través de los sueños, a través de las visiones, a través de los profetas, a través de nosotros mismos, porque Él habita en nuestro interior. Jesús dijo que el que lo recibe a Él viene a habitar y a hacer morada con nosotros y con Dios, o sea que Él está dentro de nosotros. A veces la gente busca afuera lo que tenemos adentro, ¿ya? Entonces, si Él habita entre nosotros, busquemos dentro de nosotros, pero tenemos que estar conectadas con la emisora correcta. Si yo me conecto, no sé, aquí yo en Estados Unidos no escucho, la verdad no uso emisoras, siempre es YouTube, pero en Colombia cuando yo era mundana, que está Olímpica, Estéreo, y si yo me conecto a Olímpica, no voy a escuchar nada espiritual, ¿ya? Entonces es estar conectada con la emisora correcta para poder escuchar los mensajes correctos que Dios nos habla a nosotros. Eso, mi preciosa Papa, ¿vale? Ese testimonio de mi esposo me pareció hermoso, porque yo le dije, wow, qué hermoso que es Dios, y se le quitó su dolor de espalda que venía ya con varios días, y el Señor le dijo, tienes que aprender a agradecer los milagros que yo he hecho. Entonces, eso, chicas, para que aprendamos un poquito más. Amén. Dios me las bendiga, familia, y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abracito. Linda noche. Chao, Dianita.